tal, jóvenes? Muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre, su profesor de historia, el maestro Alejandro Geraldo Castro. Para decirles que el día de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo que va ligado al tema anterior que ya estudiamos, llamado absolutismo. Este tema que hoy vamos a estudiar se titula La Ilustración. El aprendizaje esperado que buscamos con este tema, jóvenes, es que ustedes reconozcan el pensamiento de la Ilustración y su efecto transformador. Ustedes pueden seguirme, jóvenes, con su libro de historia en las páginas 34, 35 y 36 para analizar este tema. Comencemos. Bien, jóvenes, antes que nada y como regularmente lo hacemos, veremos que ver qué entendemos nosotros por ilustración, qué significado etimológico tiene esta palabra. Pues bien, hablando de ilustración, podemos decir que el término de lo que la mayoría de las personas entienden por ilustración es la acción y el efecto de ilustrar, o sea, dibujar o adornar. El término le permite referirse al diseño, patrón o grabado que adorna un documento o decora un libro. Eso es lo que casi todos entendemos con el concepto de ilustración. Pero en historia el concepto abarca mucho más. Su nombre, ilustración, le da significado a un proceso histórico muy importante que se dio en Europa, sobre todo en el siglo XVIII. La palabra ilustración sirve para denominar este proceso que vamos a estudiar. Muy bien, jóvenes, dicho lo anterior, podemos comenzar a analizar qué es este proceso conocido como ilustración. Bien, la ilustración fue un movimiento al que también se le conoce como el siglo de las luces. Abarcó todo el siglo XVIII. Y lo protagonizaron algunos países europeos, sobre todo, que fueron varios en realidad, en donde ya se había desarrollado anteriormente el absolutismo. Esto nace en Europa básicamente y se desplaza al resto del mundo a través de una gran obra conocida como la Enciclopedia, que fue un compendio de obras escritas por hombres conocidos como filósofos ilustrados. Mucho ojo con esto, jóvenes, porque lo vamos a ver más adelantito. Filósofos de la ilustración. Estos hombres buscaban encontrar mejoras para la vida del hombre en la búsqueda y análisis de las leyes que rigen las relaciones sociales y de poder entre las personas. Tratan de llegar al conocimiento siempre con el uso de la razón. Hay una frase que es muy reveladora al respecto. Y dice, duda de todo. Las bases de este movimiento ilustrado son creencia en la igualdad de los seres humanos, lucha por la libertad política, económica, intelectual y religiosa de todos los hombres. Este movimiento de la ilustración, jóvenes, tuvo importantes consecuencias y cambió para siempre la vida de los seres humanos, sobre todo en el aspecto político y en las formas de gobernar que tenemos hoy en día. Fue además causa y efecto del avance de las ciencias, las cuales influyeron en el desarrollo de las tecnologías. También la ilustración inspiró movimientos como la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias de España en América. Las ideas ilustradas surgieron de un grupo de intelectuales que compartían pensamientos en común, todos destinados a mejorar la vida del hombre mediante la razón. Básicamente eso es lo que nosotros conocemos de la labor de estos señores llamados filósofos de la ilustración y que veremos aquí más detalladamente.
vídeo aprenderemos sobre los principales pensadores de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración fue un movimiento intelectual basado en el uso de la razón como mejor forma de comprender y transformar el mundo. Los filósofos de la Ilustración querían iluminar las tinieblas del mundo con las luces de la razón. Una de las frases que mejor describen el espíritu de la Ilustración fue el desafío lanzado por el filósofo alemán Immanuel Kant: «Atrévete a saber». El proyecto que mejor reflejó el ansia de conocimiento fue la enciclopedia, impulsada por los franceses Denis Diderot y Jean Rond d'Alembert. Los dos compilaron todo el conocimiento de su época y pidieron a los principales científicos y escritores del siglo XVIII que redactasen artículos para la enciclopedia. La primera edición se publicó en 1751 y constó de 35 volúmenes. El pensamiento de la Ilustración puede dividirse en pensamiento político y pensamiento económico. En el pensamiento político los principales filósofos fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu. En el pensamiento económico lo más destacable fueron las ideas de los fisiócratas, entre los que destacó François Quesnay, y el liberalismo económico desarrollado por Adam Smith. Vamos a ver ahora las principales ideas de cada uno de ellos. Jean-Jacques Rousseau desarrolló dos ideas principales: el contrato social y la voluntad general. El contrato social es el pacto entre ciudadanos y Estado para mantener el orden social. Los ciudadanos acuerdan ceder su poder al Estado o gobierno y éste se compromete a mantener el orden y proporcionar seguridad a los gobernados. La voluntad general significa que la soberanía reside en el pueblo y éste debe ejercerla de forma directa, sin intermediarios. El barón de Montesquieu fue un miembro de la nobleza que defendió la división de poderes entre tres instituciones para evitar abusos. El ejecutivo, que recae en el gobierno, está encargado de ejecutar las leyes. El legislativo recae en el parlamento, que se encarga de hacer las leyes y controlar al gobierno. Y el judicial, que recae en los tribunales de justicia, que se encargan de hacer cumplir las leyes. Montesquieu insistió en la importancia de un poder judicial independiente. Voltaire defendió la necesidad de que el Parlamento limitase el poder del rey. Un sistema fiscal universal, es decir, que todos pagasen impuestos, y criticó la intolerancia de la Iglesia. En cuanto al pensamiento económico, los fisiócratas, encabezados por Quesnay, consideraban la agricultura como la actividad económica más importante, porque sin ella, sin la producción de materias primas, no son posibles las demás actividades. Los fisiócratas también defendieron la propiedad privada, la libertad de comercio e industria. Finalmente, el escocés Adam Smith fue el iniciador del liberalismo económico, cuyas principales ideas son: los precios se fijan según la ley de la oferta y la demanda, y el Estado no debe intervenir en la economía. Su papel debe limitarse a garantizar el libre funcionamiento de las actividades económicas. Muy bien, jóvenes, como podemos ver, la Ilustración fue crítica del orden político y social existente en aquella época. Partía del supuesto de que todos los hombres eran iguales, por lo que podían disfrutar del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En este aspecto, jóvenes, no podemos dejar de ver la Ilustración despegada de los hombres que la crearon y que la desarrollaron, que la impulsaron, los filósofos ilustrados que ya vimos, cuyo pensamiento fue muy importante e innovador para llegar a un cambio que hasta el día de hoy nosotros podemos ver en nuestra vida diaria. Entre los pensadores ilustrados destacaron los franceses, el barón de Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y otros de otras nacionalidades como D'Alembert, John Locke, Adam Smith, entre otros más. Estos pensadores defendieron el libre pensamiento y afirmaron que la legitimidad del orden político era la libre asociación entre hombres. Por ejemplo, Rousseau lo denominó como contrato social. En esta idea
Él decía que el poder de los gobernantes procedía de un mandato divino. En aquella época recordemos nosotros que se creía que las monarquías, los reyes, tenían un origen divino, cosa que hoy sabemos no es así. Pero en aquella época se propuso que toda persona que fuera destinada a gobernar tenía que someterse a la voluntad general. Fíjense qué idea tan revolucionaria y diferente hasta la que entonces existía. Ahora a través de estos filósofos se proponía que los que gobernaran lo hicieran porque el pueblo lo decidía, algo que podemos ver nosotros fácilmente en los sistemas democráticos donde la gente va y vota por la persona que quiere que gobierne. Esto proviene desde el pensamiento de aquellos hombres de la Ilustración, esto particularmente del pensamiento del filósofo Rousseau, de origen francés. Básicamente la voluntad general deriva del pueblo, es lo que decía él. No hay nada superior que esto. Esto lo justificaba para el bien común. Todo el pensamiento racional de los ilustrados estaba basado en las mejoras para la vida del hombre, estaba basado en un buen propósito que era mejorar la vida de los hombres. En este sentido, jóvenes, la obra más sobresaliente del pensamiento ilustrado fue la Enciclopedia, un texto publicado en varios volúmenes entre los años 1751 y 1772. En la creación de estos libros, esta colección de textos que nosotros conocemos como enciclopedia, colaboraron diversos intelectuales bajo la dirección de dos filósofos muy importantes de la misma época, que fueron Denis Diderot y Jean de Lambert. Esta obra fue difundida ampliamente por el resto del mundo, conocidos por todos, y a todas partes donde llegaron cambiaron la forma de pensar de las personas por las novedosas ideas que ya hemos visto en los videos que se proponían en esta obra, la enciclopedia. Bien, jóvenes, una consecuencia más de la Ilustración es el surgimiento del despotismo ilustrado. Viene de la palabra despótico, despotismo, una persona déspota. Es aquel que manda, que tiene el poder, que está acostumbrado a hacer su voluntad por sobre los demás. Eso es despótico, despotismo ilustrado. Imagínense, jóvenes, está hablando de que en aquella época los déspotas eran los gobernantes, los reyes, los monarcas. Y le aumentamos lo de ilustrado a estas personas y damos a entender que eran personas que, aunque mandaban con una voluntad muy férrea, basándose en la idea de la tesis del derecho divino que les decía que Dios les había dado su consentimiento para gobernar de la forma en que quisieran. A esto le sumamos que estos señores eran monarcas pero ilustrados. Veamos. A pesar de que las ideas de la Ilustración eran opuestas a las monarquías absolutas, como ya hemos visto, tuvieron una amplia difusión. Por ejemplo, algunos monarcas se volvieron protectores de estos intelectuales que conocemos como filósofos de la Ilustración. O sea, el pensamiento era tan innovador, tan cautivador, tan reformista, que los reyes no les quedó más que adoptarlo y hacerlo parte de ellos para justificar su poder. Por eso se les llama déspotas ilustrados a ese tipo de gobernantes, porque gobernaban como monarcas absolutos, pero siguiendo a conveniencia las reglas y las ideas de la Ilustración, que son contrarias al absolutismo. Fíjense qué inteligentes eran. Estos señores, estos tipos de monarcas nuevos, fueron conocidos como déspotas ilustrados por ser benevolentes con el pueblo, supuestamente. Implementaron reformas legislativas e impulsaron las ciencias, las artes, la economía, la educación y la salud en sus reinos. Luis XIV de Francia, Carlos III de España, Federico II de Prusia y Catalina II de Rusia fueron déspotas ilustrados, pero la mayoría de estos monarcas no estaban a favor de la Ilustración. Claro que no, porque la Ilustración proponía un cambio en la forma de gobernar. La Ilustración proponía que ahora los gobernantes fueran elegidos por el pueblo, y eso obviamente no les convenía a los reyes que se decían de origen divino. Según recordaremos, hemos visto en los temas anteriores, jóvenes. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con este tema de la Ilustración y de los filósofos ilustrados, así como lo que también vimos sobre los monarcas ilustrados llamados déspotas.
Espero que hayan entendido el tema y haya sido suficientemente claro con él. Ahora veamos qué actividades vamos a realizar para reforzar nuestro conocimiento de hoy.